Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y que durante la función estén calladitos, por favor. Que ya estamos bastante nerviositos. Va en serio. Así que les invitamos a volver a creer en la magia, para que crezcan los niños y lleváis dentro del corazón. Muchas gracias. Y ahora tomen sus asientos, que vais a disfrutar de la obra El hechizo del Colacao. Buenos días, hoy os voy a mostrar una historia algo peculiar de dos amantes un poco antiguos ya. Su autor, William Shakespeare, quiso escribir una comedia donde Romeo acababa mal y Julieta fatal, porque se supone que en tragedia tenía que acabar. Pero estamos en el siglo XXI, así que personajes hoy en día no mueren ninguno. Pero he de decir que en el año 1500 o 1600 dejó a todos boquiabiertos. Por eso esta obra se hizo tan famosa en cualquier lugar y espero que hoy la vengan a disfrutar. Sin haceros más esperar, os voy a presentar al protagonista de este evento, que os presento... ¡Viva! ¡Bravo! ¡Déjame en paz! No quiero y no quiero. Parece que comienzan los problemas. Yo no sirvo para esas cosas, hombre. ¿Algún problema? ¿Eres un fantasma? No. ¿Un muerto viviente, un gigante, un molino? Nada de eso, soy la presentadora. ¿Y qué presentas? La historia de dos amantes y sus amigos en un lugar cuyo nombre no puedo acordarme. Por mi abuela, esa es mi historia. Eso es lo cierto. Yo sé cuál es ese lugar cuyo nombre no te acuerdas. Sí, por favor, ayúdame, que no quiero hacer el ridículo. Claro, La Mancha, de toda la vida. No, La Mancha no, eso está en España. Yo hablo de la ciudad de Verona. Ya estoy yo bastante ocupado buscando a Don Quijote como para aprenderme el nombre de todas las ciudades. Ay, ahora que lo dices, Don Quijote me suena. Y su mujer Dulceida también. Dulceida, diría Dulcinea. ¿Le has visto? No, pero estoy segura que el caballero Romeo te puede ayudar a encontrarlo. Yo no quiero encontrarlo, Don Quijote está loco. Yo lo que necesito son aventuras interesantes que contarles a mis nietos. ¿Qué necesita el Romeo? Es un joven de Verona, que es Italia. ¿Cómo puedo encontrarlo? Corre, ve por ahí. Sácalo a una fiesta para enamorar a la joven Julieta. Si le ayudas, seguro que te muestra 1000 aventuras. ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Vaya escudero! ¡Vaya escudero! ¡Romeo! Sí, Romeo. No, yo soy Sancho. Romeo. ¿Quién eres? Yo Sancho, ¿y tú? Romeo, me pides el mamamento. Escóndete. Ah, tú eres el famoso Romeo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí, Julieta, junto a esta maceta. ¿Dónde? Aquí, donde siempre. Está ahí. No te veo, Romeo. Ay, de aquí, Julieta. Hola. Oh, mi amor, ¿me has traído flores? ¡Ah! ¡No ha traído flores! ¡Otra vez! Tú eres mi flor. Romeo no dice ni tío. ¡Que viene su madre! Mira, amor mío, estoy bien. Señor, que no es Julieta, que es su madre. ¿Con quién hablas, hija? ¿Con quién hablas, hija? Hablo contigo, madre. Y con los pajaritos. No trates de liarme, ¿no estará por aquí ese tal Romeo? Romeo, no creo, no lo veo. Y tanto que no lo ve. Así me gusta, ya sabes que te he prohibido que te ibas con ese sinvergüenza. Hijo del odiado Montesco. Hijo de la vida Montesco. ¿Y por qué odiamos a los Montescos? Ni remota idea, hija. Mi padre ya los odiaba, igual que mi abuelo y mi tatarabuelo. Ya es tradición odiarlos. Sí, es tradición odiarlos. Eso no tiene sentido. Nada tiene sentido en esta vida. Yo lo único que quiero es que mis nietos odien a los Montescos. Voy a preparar tu colacao y lo verás todo de otra manera. Voy a preparar un colacao y lo verás todo de otra manera. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí, Julieta, hasta estado junto a esta maceta. Ya puedo salir. ¿Qué podemos hacer?
Ya has oído a mi madre. Que no cunda el pánico. Cuando los enamorados tienen problemas, el destino acude a su ayuda. Y esa tontería, las cosas no se solucionan solas. Le leí en un libro de teatro. Al fin y al cabo la vida es puro teatro. ¿Dónde estás, Julieta? Escóndete, Romeo, ese es el conde París. Le diré que mi madre no me deja enamorarme de él. Ese conde parece un cursi. Ya, pero también es el hijo del rey. ¡Escóndete! ¿Cuándo te casarás conmigo, Julieta? Ya sabes que no puedo. Mi madre no te ve con buenos ojos. ¿Cómo hacerlo si es Vizca? Vizca como ella y no le notas defectos. Y yo que estoy casadera, ni me miras. Lo sabía, fuera sinvergüenza Montesco. No, madre, no es... Calla, no defiendas. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Está muerto? Madre, era el conde París. ¿Qué quieres decir con era? Está muerto. Ay, que la han matado. No, pero le he toda la cabeza. Maldición, ese es el hijo de rey. Tendrás que casarte con él o tu padre irá a la cárcel. ¿Por qué se la has matado tú? No, te voy a descubrir. ¡Tú! Esa señora, así va. ¿Qué culpa tengo yo de ser alérgico a las flores? ¡Montesco! ¿De dónde sale Romeo? Ya sabía yo que... Donde siempre Julieta detrás de la maceta. ¿Qué haces aquí, Montesco? Ama a Julieta. Ah, sí, yo nada sabía. No seas solo también, ser mi vez sigo cada día detrás de la maceta. Jamás daré mi consentimiento, jamás. Nada ni nadie impedirá que me case con Julieta. Bueno, será si yo quiero. Será si ella quiere. Esta chica no se aclara. Sí que quieres. Si quería, quizás. Ahora no. Ninguno de los tres va a decir con quién me voy a casar. ¿Ves cómo no quiere Montesco? Una condesa como ella necesita un rey a su lado. Así que no me líes más. Le hago usted es muy sencillo. Padre, Romeo puede llevarse al conde y liberarte de la cárcel. Si Romeo me hace ese favor, tendrás que casarte con él. ¿Puedo hacer ese sacrificio por ti, padre? No, ya me llevo ya al conde. Romeo, mi madre tiene razón. Eres un listillo. Y te amo como un chiquillo. Y el año pasado. ¡Calla, que no escucho! ¿Va en serio que ya no quieres casarte conmigo? Quizás sí, quizás no. Pero soy mujer y decido. A ver cuánto me quieres. Me gustas, porque estás loca de remate, porque solo con besos puedo caerte. Me gusta todo de ti, todo de ti. matemáticas, en inglés, bla, 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 bla. Ay, qué hija. No es eso, que no me dejan casarme con Romeo, Ada. Oh, sí, estoy helada, ha cambiado el tiempo. Oh, sí, ya sé dónde está. ¿Qué es lo que buscas? Eso, sabía que lo tenía por algún lado.
¿Un pañuelo me va a ayudar a casarme con Romeo? No, que sea una hada no significa que una no pueda estar guapa. ¿A que estoy guapa? Necesito tu ayuda, por favor. Claro, siempre que necesites ayuda hay que pedir ayuda. ¿Tienes algún hechizo para engañar a mi madre y poder huir con Romeo? ¡Oh! Ya no, me equivoqué y se lo di a la reina del movimiento. ¿La reina del movimiento? Sí, el mundo del movimiento, te va a encantar. Allí juegan todo el día, nadie se para nunca y el hechizo es para dormirse. Si se lo pides a ella, Romeo y tú os dormiréis sobre 24 horas y tu padre pensará que habéis muerto. Entonces podrás huir con Romeo. Vale, adiós. Adiós. Ja, 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 ja. Ya sabía yo que me ibas a dar el consentimiento para casarme con Julieta. Claro, lo de la cárcel lo olvidamos ya, ¿no? Pues claro, lo dudabas. Soy el más amigo, el más fuerte, el más guapo, el más listo, el más poderoso. El más simpático. El más rico. El más malvado. Sí, el más todo, todito, todo, yo y yo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Julieta no quiere casarse contigo. ¿Qué? ¡Es imposible! Imposible. Inviable. Irrealizable. Impracticable. Inalcanzable. Inasequible. Improbable. Utópico. ¡Basta ya! ¿Cómo podemos engañar a Julieta para que se case conmigo? No podemos engañar a nadie. Sí se puede. No se puede. Sí que se puede. No. Sí. No. Sí. Que no. ¿Que sí? Que no. ¿Que Tengo un sí? plan. Ah, sí. Sí, podemos ir a la fuente y a desordenada, robar el hechizo del amor, ponerse la Julieta en el colacao, esperar las 24 horas y se enamorará de la primera persona que vea, o sea, tú. Bla, 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 bla. Yo sí que tengo un plan de los buenos. Hoy ya sabemos cruzar los 7 mares. Todo el país. Ir a la fuente de la desordenada, robarle el hechizo del amor y ponerse la Julieta en el colacao y cuando se lo tome, en 24 horas, se enamorará de la primera persona que vea. O sea, yo. ¡Ole tú, ole tú! Eso es lo que he dicho yo. No, tú no, si no fuera por mi inteligencia. ¡Ole tú, ole tú! Sí, ole yo, siempre por ole yo. ¡Madre mía, qué malvado! Guapo, pero malvado. Cuando se entere Julieta, yo no soy muy de hablar, pero ¿se lo digo? ¡Ay, sí, se lo voy a decir corriendo! Corre, Sancho, ¿cómo puedes ir tan despacio? Señor, soy de piernas cortas, voy muy deprisa y muy despacio a la vez. Lo mismo me pasó con Don Quijote y le perdí. Pero este tren solo pasa una vez al año. ¡Una vez! Y es justo hoy. ¿No hay otra forma de llegar? Sí, con magia, pero ni tenemos el barco de Gulliver recorre el mundo 80 días. Señor, tengo hambre. La Julieta detendrá a sus padres, nosotros vamos y volvemos. ¿Tienes un trocito de chocolate? Creo que tengo una manzana en la maleta. Anda, qué sorpresa. ¿A dónde vas, criado con Mareta? No soy criado, soy un fiel escudero. ¿Te vuelves a la marcha con Don Quijote? No, vamos a un tren que da la vuelta al mundo en 80 días. ¿Tanto miedo nos tienes para que desaparecer 80 días? No es miedo, tenemos una gran misión. ¿Cuál es esa gran misión? Dudo que puedas conseguirlo. ¿Que no podré conseguirlo? Tenemos que recuperar un hechizo que duerma hasta el más valiente. Romeo y todo el mundo creerá que está muerto. Me tengo que ir corriendo. Como te iba diciendo, Julieta no quiso tomarse el hechizo del colacao. ¿Qué hacemos? ¿Para qué querrán ir al reino del movimiento? Tengo un plan B. ¿Ah, sí? Sí, podemos coger tu barca y cruzar los 7 mares, por todo el país en elefantes, llegar al reino del movimiento, decirle a Romeo que Julieta se ha enamorado locamente de ti. Bla, 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 bla. Yo sí que tengo un plan B de los buenos. Pudiésemos cruzar los 7 mares en mi barca, luego del país en elefante, y cuando lleguemos al reino del movimiento, cambiaré el hechizo por uno que mate verdad a Romeo, y después contarse a Julieta para que se enamore locamente de mí. ¡Ole tú, ole tú! Sí, ole yo. Matarlo, yo no sé si quiero matarlo. Si lo matamos, ya no falta el hechizo del colacao. Si lo matamos, ya no falta odiarlo. Yo no los odio. Yo no sé si quiero matarlo.
puntualidad. Viajeros al tren. ¿Dónde está el tren? Mi tren funciona con la imaginación. ¿Cómo funciona la imaginación? La imaginación es pensar en que haces algo que realmente no estás haciendo. Anda ya, este tío está chalao. ¿Cómo vas a hacer aparecer el tren con solo pensar en él? Sí, y además puede ser como tú quieras, con más o menos vagones, de color azul, rojo, con 100.000 luces. ¿Con cargamento? Con todo. Con todos los hierros. Con todos los hierros e incluso más. Algunos trenes pueden ser de carbón. ¿Y puede ir vacío? Vacío, lleno, como tú quieras. Solo tienes que imaginarlo. Entonces, si yo imagino que esta piedra es una araña, ¿se convierte en araña? Claro, con tan solo imaginarlo. ¡Ah! ¡Es una araña gigante! Oh, pobre arañita indefensa. No tengas miedo, que imaginar que es plástico. Venga, imaginar el tren, que se hace tarde. ¿Veis? El tren es demasiado grande para imaginárselo. No, necesitamos más imaginación. ¿Nos ayudáis? Levantaros e imaginad el tren muy fuerte. No tan fuerte, Sancho. Lo siento. Decimos todos. Chu, 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 chu. ¡Cuidado! Cualquiera que imagine cabe en el tren imaginario. ¡Wow! Este es el tren imaginario. Es maravilloso. Vamos, saltad. Una vez. 2 veces. Y 3. Subimos miles de veces. Por cierto, en este tren no se puede caer. ¡Wow! Tiene 2 plantas. Y podéis saludar por la ventana. ¡Hola! Disculpe, señorita, viene de La Mancha. ¿Cuál es La Mancha? Uf, un lugar cuyo nombre no quiero acordarme. English? España. Wow, very bonito, very beautiful. Yes, yes, vampire, sevillana, Yolé. I am Romeo. This is my friend Sancho. And this is Willy Fogg. Foggy, sunny, rainy. I am Willy Fogg. Willy Fogg, I listen. How can I help you? Venga, venga, cuéntale. Bla, 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 bla. ¿Te has enterado de algo? No, ¿y tú? Bueno, una ligera idea. A ver, ¿de qué hablan? Haber estudiado inglés. Ya, tú tampoco te has enterado de nada. Claro, dice que le ha gustado de algo más que no he entendido. No, ha dicho que nos da el hechizo encantado, pero que es un hechizo de sueño muy fuerte y que para eso hay que estar muy cansado. Dice que le gusta algo más que no he entendido y no se ha enterado de nada. ¿Cómo podemos estar muy cansados? It's very difficult to move all time. Dice que es muy difícil y que Romeo no va a poder. ¿Por qué? Porque aquí la gente está acostumbrada a jugar a muchos juegos de imaginación y movimiento. Y no como en España, que solo jugamos a la Play. No, señorita. I play football. No football. Imagination, move, dance. Dance? Yo no bailo. Chao. Repeat with me. Can you help me, please? Can you get me? Please. Can you get me, please? Well, follow me. Put your arms to the head. Sit your arms. Put your arms on the feet. Sit your arms on the feet. Put your body to the right. Put your body to the left. Are you clear, everybody? Well, all together.
Here to help you. ¿Estás seguro? Todo el mundo pensará que es muerto. Thank you, very thank you. Just say thank you. ¿Y qué podemos hacer? Nada, solo puedes casarte conmigo. Jamás me casaré con quien yo quiera. Acéptalo. Quiero a Romeo y solo a Romeo, que es con quien soy feliz. Acéptalo, yo lo he aceptado. Quiero ver a mi hija feliz. Y si es con Romeo, ¿con quién es feliz? Venga, colabora un poquito. Aunque yo quisiera, que no quiero, ¿eh? Soy malvada de naturaleza, por siempre y jamás. Forever and ever y más. Y aunque me dé pena, no puedo aceptar. Venga, si te da pena es porque tienes un gusanillo que te mueve la conciencia y no eres tan malo. Vale, sí, me da pena, pero ¿qué hago? No tengo el antídoto. Si Romeo muere, yo moriré con él. No quiero vivir sin él. Conde, aunque de los Montescos, sálvalo. Romeo, cuidado. ¿Os podéis creer que he pillado a las sombras cambiando el hechizo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No estabais con los dance y esas cosas? Un desastre. Llegas tarde. Traigo el hechizo verdadero. Too late. ¿Eh? Demasiado tarde. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Romeo muere y Julieta también. Todo el mundo se queda triste y el conde, que se había tomado el hechizo del colacao, con el que te enamoras de la primera persona que ves al despertar. De colorín colorado nada. Shakespeare no va a decir cómo acaba mi cuento. Perdona, esa es la Julieta que monta, fuerte y decidida. Conde, cuenta hasta 3 para que salves a Romeo. Todos conmigo. 1, 2 y 3. ¡Hala! ¡Qué bruta que eres! Conde, ¿estás bien? ¿Ese quién es? Ese, el conde. Ese no, niña, ese bajito. Ese es Sancho, el fiel escudero de Romeo. Estoy guapa. Necesito tu ayuda, por favor. Claro, siempre que necesites ayuda hay que pedir ayuda. ¿Cómo decirle a Romeo? ¡Qué pesada! Ponte guapa y dale un beso a Romeo. ¿No ves que pasa en tu cara? No hay encima que se resista al amor verdadero. Ah, pero ponte guapa que si no te sale. Bota la frente. Como soy. Que me besen, que me besen, que me besen.
Romeo con Julieta, el conde con la nodriza, el padre con la madre y yo que me apetece bailar. ¿Quieres bailar conmigo? Sí.